Sigamos en este tema de la fe porque esto es algo que todos necesitamos entender profundamente, especialmente cuando las cosas no salen como queremos. Leamos en Santiago 1 el verso 2 que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el video pasado hablamos acerca de la fe, que nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios dice, no en nuestras propias ideas, no en cómo nosotros pensamos que se harán las cosas, sino en lo que Dios ya ha hablado. Y es ahí de donde viene la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí es donde nace. Ahora, este texto nos dice algo muy importante, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no producen fe, sino que las pruebas nos hacen ver si en verdad tenemos fe. Pero lo que sí producen es paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la capacidad de mantenerte firme en medio de la aflicción. Porque la paciencia no significa que vas a estar tranquilo, sin dificultad. La paciencia es necesaria para poder soportar en medio de la aflicción, en medio de los problemas, los sufrimientos, las luchas, dificultades. Ahí es donde tu fe es probada. Sí puedes tener paz y gozo en medio de la prueba, pero ese es el resultado de la paciencia que desarrollaste en medio de esa lucha. La lucha de confiar o no confiar, la lucha con tantas cosas que pasan por tu mente, todas esas preguntas que te haces. Pero tu fe, tu confianza en Dios se ve verdadera cuando decides confiar en Él, que aunque no entiendes lo que está pasando, que aunque la situación es difícil, tú mantienes tu mirada en Dios y permaneces fiel a lo que has creído, permaneces en esa esperanza. Y entonces tienes paz y gozo cuando tu fe es verdadera, porque ese es el resultado de verdaderamente creerle a Dios. Las pruebas vendrán. El texto no dice si llegan a pasar por diversas pruebas. Dice cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la pregunta es, en medio de esas pruebas te mantienes, permaneces. Es como una persona que está haciendo ejercicio, alguien que quiere correr un maratón. Empieza a entrenar y poco a poco su rendimiento aumenta. Quizás antes solo llegaba hasta cierto punto, pero entre más entrena, más avanza, se fortalece, puede soportar más. Así es la paciencia, y la misma Biblia hace esta comparación, lo compara con una carrera, con el atletismo. Así como los atletas de alto rendimiento llegan a ese nivel a través del esfuerzo, la disciplina y la constancia sin rendirse en el proceso, así también nosotros estamos llamados a ser como atletas de alto rendimiento en la fe, constantes, firmes y decididos a no rendirnos hasta llegar a la meta que Dios ha prometido. ¿Qué tanto puedes tú soportar en medio de esa prueba, de esa lucha? Y ahí es donde entra la fe, porque es tu fe la que te ayuda a soportar. Entonces la pregunta es clara, ¿es tu fe verdadera? Porque una fe verdadera puede tener gozo en medio de la aflicción, así como dice este texto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible eso? Porque una fe verdadera confía en que Dios está contigo, en que Dios tiene el control. Y aunque estés en medio de una prueba, en medio de una lucha, aunque aún tengas que soportar, aunque sea difícil, aunque te cueste, tienes esperanza. Y te puedes gozar en esa esperanza. Sabes que Dios va a obrar, sabes que Dios va a mostrar su poder, sabes que Dios te va a ayudar. Dios es victorioso. Y entonces dices, ok, esto me va a ayudar a mantenerme constante, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a ver si en verdad tengo esta fe, si en verdad mi confianza está en Él. Porque cuando las cosas no salen como tú quieres, ahí es donde se prueba tu fe. Ahí es donde se ve si en verdad estabas dispuesta.
porque tú dices, Señor, que se haga tu voluntad, si esto no es para mí. Pero cuando llega eso que no esperabas, cuando todo cambia, ¿te mantienes firme o eres de los que quieren escapar? De los que no pueden soportar y dicen, no puedo con esto, no quiero esto. Por eso las pruebas producen paciencia, porque ahí tienes que permanecer. Si tu fe es verdadera, va a ser probada y va a producir paciencia, porque sí es una lucha y lo podemos ver como el rendimiento físico. Entre más soportas, entre más te ejercitas, más fuerte te haces. Eso es lo que necesitamos, paciencia. Que las pruebas revelen si en verdad tu fe es verdadera, porque la paciencia es de los que siguen, de los que avanzan, de los que se mantienen constantes, de los que siguen confiando, de los que siguen teniendo esperanza, de los que en medio de la dificultad se mantienen firmes en lo que Dios ya dijo. A veces confundimos la fe con la paciencia, pero no son lo mismo, aunque van completamente juntas. La fe es creerle a Dios, es confiar en lo que Él ya dijo, aunque tú todavía no lo veas. La fe es decir, Dios tiene el control, Dios va a obrar. Pero la paciencia es otra cosa. La paciencia es permanecer en esa fe. Es cuando ya creíste, pero ahora tienes que quedarte allí, esperando, soportando, pasando por el proceso sin rendirte. Porque es muy fácil decir que tienes fe cuando todo está bien. Pero cuando llegan las pruebas, ahí es donde entra la paciencia. Ahí es donde tienes que decidir, ¿me mantengo o me rindo? Entonces la fe cree, pero la paciencia permanece. La fe te hace confiar en la promesa, pero la paciencia te sostiene hasta verla cumplida. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta porque queremos creer y ver todo rápido. Pero Dios no solo está interesado en darte algo, Él está formando algo en ti. Por eso las pruebas no producen fe, pero sí producen paciencia, porque tu fe ya está siendo probada para ver si es real, para ver si permanece. Así que la pregunta no es solo ¿tienes fe? La pregunta es ¿puedes permanecer en esa fe cuando es difícil? Porque ahí es donde se ve si es verdadera. Hebreos 10, en los versos 35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿quién eres tú? ¿De los que se rinden o de los que aunque se cansan no se rinden? Porque sí te puedes cansar, te puedes agotar, pero no te rindes. Te levantas con el poder de Dios. Te levantas con esa fe que tienes en Él y dices, si Dios está conmigo, ¿cómo me voy a rendir? ¿Cómo me voy a echar para atrás? Nosotros no somos de los que retroceden, como dice Hebreos, sino de los que avanzan. La paciencia es clave y las pruebas son las que la producen, porque o tu fe sigue creciendo o te debilitas y te rindes, porque se vuelve demasiado pesado. Y eso pasa cuando tu fe no está completamente puesta en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es mi texto favorito. Así que la paciencia es esto, mantenerte constante, mantenerte en oración, mantenerte buscando a Dios, adorándolo en medio de la aflicción, buscando su voluntad en medio de la lucha, buscando su fortaleza. No ser de los que se rinden cuando algo se pone difícil, que se alejan, que se olvidan de todo, porque las pruebas revelan si en verdad tienes fe. Y esa fe es la que necesitamos para mantenernos firmes hasta la meta. Me encanta lo que leímos en Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
Y si somos pacientes, si nos mantenemos firmes, obtendremos la promesa. El verso 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Sigamos avanzando, sigamos confiando en esta promesa porque no tarda en cumplirla. Dios les bendiga, gracias por estar aquí una vez más, nos vemos en el próximo video.